¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos intentando construir este puente comunicacional porque la excusa de la efeméride nos resulta absolutamente irresistible en su seducción para compartir algunas cuestiones que de lo particular se meten en el océano grande de la historia, en lo colectivo. Porque mañana, cuando se cumplan 39 años, nada más y nada menos que del desembarco de los pibes argentinos, por una intentona de Leopoldo Fortunato Galtieri de quedarse en el poder y ser nada más y nada menos que en el presidente saliente del terrorismo de Estado, votado por la gente, ese era el proyecto que tenía Galtieri, nada más y nada menos. Mañana en realidad lo que vamos a reivindicar es la enorme valentía de un grupo de pibas también y de muchachos que durante 74 días resistieron nada más y nada menos que el embate de la principal potencia del mundo, Estados Unidos, colaborando con la tercera, que era Gran Bretaña. Allí en lo que significó el primer elemento de colaboración que tuvieron Estados Unidos y Gran Bretaña cuando tomaron Malvinas en 1833, después de lo que había sido la independencia de las colonias norteamericanas, las colonias inglesas allí en Norteamérica, en lo que fue la famosa Revolución Yanqui del 4 de julio de 1776, el primer operativo conjunto que lo hacen por los intereses comunes con Gran Bretaña, fue la toma de Malvinas en 1833. Por eso después, eso continuó y siguió 12 años después con la idea de la guerra del Paraná, dominar Malvinas para dominar el mar argentino, dominar la Patagonia, dominar los puertos de la provincia de Buenos Aires, de la Cuenca del Plata, y dominar las cuencas del Paraná y del Paraguay. Por eso, el 20 de noviembre de 1845, eso que todavía está en el billete de 20 pesos, en el billete rojo, en donde está Juan Manuel de Rosas, detrás está el dibujo del combate de la Vuelta de Belgrado, 20 de noviembre de 1845, en donde el Imperio inglés junto a los franceses logran pasar. Hay una derrota de las fuerzas populares argentinas, pero eso sigue porque esos bergantines comerciales más los buques de guerra avanzan por el Paraná, llegan al Paraguay y cuando vuelven le vamos ganando en distintas batallas que se van dando en distintos lugares del río Paraná, como en San Lorenzo, en el Tonelero, y el 4 de junio de 1846 alcanzamos la victoria final en Puerto General San Martín, en la angostura de Punta Quebracho, uno de los hechos que menos difusión tiene en la historia, porque no conviene que se sepa que la Argentina le ganó a una de las flotas imperiales más poderosas del planeta Tierra cuando decidió enfrentarla. Entonces conviene más recordar el Día de la Soberanía con la derrota de la Vuelta de Obligado y no con la victoria en Punta Quebracho. Porque no conviene que nosotros nos demos cuenta que podemos ganar cuando nos enfrentamos realmente al poder imperial. Por eso es tan importante ver que Malvinas fue el antecedente de la Guerra del Paraná en el siglo XIX por el dominio de los puertos para pensar a América desde afuera y subordinar los intereses de la producción y de las riquezas americanas a las necesidades y a los intereses imperiales del mundo externo. Por eso hay que dar vuelta a la cabeza, hay que dar vuelta al punto de vista. La fenomenal pobreza que hoy tiene la Argentina, el empobrecimiento, el saqueo permanente contra la Argentina que genera 19 millones de personas pobres que no le pueden empartar al fin de mes, nos dice algo. ¿Por qué con una riqueza extraordinaria que tiene la Argentina tenemos tanta pobreza? Porque, entre otras cosas, permitimos que nuestras riquezas se vayan sin dejar prácticamente nada a quienes realmente somos los productores de esa riqueza. Por eso es vital y fundamental pensar que en la renovación del contrato del dragado y balizamiento del Paraná, que va a ocurrir el 30 de abril, conocido como el negocio de la hidrovía, porque son términos del negocio, en realidad lo que tenemos que recuperar es la riqueza que se van por el Paraná. ¿De quién es el Paraná? Del pueblo. No es propiedad de las multinacionales. Las multinacionales son inquilinas
Y fíjese usted la fenomenal contradicción. Aquí en Rosario, en los últimos días de marzo, en los primeros días de abril, se está dando la desesperación de muchísimas familias inquilinas que no pueden pagar el alquiler y que ya tienen que enfrentar juicios por desalojo. Y allí los propietarios, con o sin derechos, los quieren echar porque ellos son los dueños de esos lugares. Y más allá de lo que para nosotros es una fenomenal falta de sensibilidad social, lo que queda claro que los dueños, los propietarios hacen valer sus derechos. Eso pasa en lo chiquito. Son poderosos contra las familias que no pueden pagar los alquileres. Ahora, el Estado nacional o el Estado provincial o los estados municipales, como por ejemplo el gobierno de Omar Perotti en la provincia, o el gobierno de Emilio Jatón en la ciudad de Santa Fe, o el gobierno de Pablo Hapkin en la ciudad de Rosario, no han dicho una sola palabra de lo que significa la renovación del contrato del servicio de dragado y balizamiento. El año pasado, por la provincia de Santa Fe, salieron 21.000 millones de dólares, 21.000 millones de dólares, casi 2 billones de pesos, 4 presupuestos del año 2021 de la provincia. Y hoy tenemos 516.000 personas pobres en el Gran Rosario y 170.000 personas pobres en el Gran Santa Fe. Es obsceno, porque no quedó un solo peso para la provincia. Por eso discutir el dragado y balizamiento del Paraná es discutir cuánta plata le va a quedar al pueblo de la provincia de Santa Fe, cuánta plata le va a quedar a Rosario, cuánta plata le va a quedar a Santa Fe. ¿Por qué no dicen algo? El gobernador de la provincia de Santa Fe, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, piensen al revés. América pensada desde lo americano, la Argentina pensada desde la Argentina, Santa Fe pensada desde Santa Fe. Si no, vamos a tener cada vez más pobreza y más violencia. Porque la pibada que después integra el cuerpo de las noticias policiales como víctimas del narcotráfico y el contrabando de armas, lo hacen porque son usados para el trabajo del narcomenudeo, porque no hay otro trabajo. Hay más armas y drogas en los barrios que trabajo. Por eso es imprescindible pensar lo que significa 39 años después, pensar en Malvinas, pensar en la cuestión de la soberanía. La dictadura quiso usar la cuestión histórica de Malvinas para perpetuarse con un tipo en el poder como se consideraba mimado por los Estados Unidos, Leopoldo Fortunato Galtieri. Aquel tipo que empezó a ser poderoso acá, en la provincia de Santa Fe, porque el 12 de octubre de 1976 asumió como comandante del segundo cuerpo de ejército con jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y con la sede del comando en la ciudad de Rosario, en Córdoba y Moreno, tejió las relaciones con el poder económico de las grandes empresas que en aquel momento habían parido el cordón industrial más importante de América Latina después del cordón industrial de San Pablo. Entonces después empezó a colaborar con la represión a la revolución nicaragüense sandinista, aquella que había triunfado el 19 de julio de 1979 en Nicaragua, mandando torturadores de aquí, del segundo cuerpo de ejército. Por eso después gana la interna del partido militar, llega al comando del primer cuerpo de ejército con asiento en Buenos Aires y luego llega a ser el presidente de la Junta Militar que reemplaza a Roberto Eduardo Viola. Y ahí nos lleva a Malvinas con esa intención, el salir al balcón de la Casa Rosada, al galpón, al balcón de Perón, era porque Galtieri quería ser el hombre votado por la gente para la salida de la dictadura. En el medio, 30.000 personas desaparecidas. En el medio, después de 74 días de una valentía extraordinaria por la privada que fue a combatir allí, enamorado de aquello que le hicieron conocer en la escuela, porque acuérdese siempre que no se defiende aquello que no se ama y no se ama aquello que no se conoce, por eso hay que conocer la historia argentina para amar la Argentina y para defender la Argentina. Esa privada que había aprendido que el relato del Villique en la figurita de San Martín de Belgrano tenía que ver con la figurita del mapa que aparecía en las Islas Malvinas, hicieron lo imposible durante 74 días resistiendo
a Estados Unidos y Gran Bretaña. Y así todo, ese ejército preparado para desaparecer, torturar y violar, terminó generando casi 200 casos de tortura contra esos pibes que se enfrentaron al imperio. Y a pesar de eso está esa resistencia. Por eso, además, nuestro pueblo durante años hizo que la muchachada, los combatientes permanentes contra el imperio, como siempre decimos de los sobrevivientes de Malvinas, son los únicos que podían entrar a Santa Fe inundada en el año 2003 y eran bien recibidos porque confiaban en ellos. Por eso esa muchachada, esos combatientes permanentes contra el imperio son los que reparten comida caliente y una taza de mate cocido caliente en las noches invernales, porque siguen el compromiso extraordinario con un tamaño del alma inmensa a favor del pueblo, ese pueblo que durante mucho tiempo no lo vio. Por eso tuvimos 400 suicidios de pibes de Malvinas. Y se mató más gente en el territorio que lo que mataron los ingleses. Porque en el territorio de las Islas Malvinas, los ingleses mataron a 326 muchachos y en el hundimiento del general Belgrano se mataron 323 muchachos, pero en el territorio de Malvinas murieron menos muchachos de Malvinas argentinos que en la Argentina por la indiferencia. Durante muchos años se tapó. Por eso es tan imprescindible el abrazo cada 2 de abril para ellos, los muchachos que combatieron en serio contra los imperios. Por eso para nosotros es fundamental mañana saber que vamos a pelear por la soberanía en Malvinas, pero también por la soberanía en el río Paraná, porque esos 21.000 millones de dólares que no dejaron un solo peso en la provincia de Santa Fe nos hacen cada vez más pobres, porque se llevan las riquezas afuera y no queda nada acá y por eso cada vez hay más pobreza y más desigualdad. Por eso, este 2 de abril, estamos convocando en las escalinatas del Parque España para que nos acompañen en esta pelea que se está haciendo en distintos lugares del país. Recuperar el Paraná, recuperar Malvinas, para que no tengamos esta obscenidad de 19 millones de personas empobrecidas en un país que sigue teniendo una enorme riqueza y por eso cada vez más vienen por más, para expoliarnos más, para saquearnos más. Fíjese lo que hizo el grupo multinacional Pfizer, el de la vacuna, la de Estados Unidos, que llegó a imponer como condición al gobierno nacional que para traer vacunas tenían que dejar cuestiones del Estado y de los bienes comunes de la Argentina para pagarle en caso de que no se le pague. La riqueza sigue estando. El tema es que por lo menos discutamos el contrato de otras maneras. Los verdaderos propietarios de los puertos, de los ríos, somos nosotros, es el pueblo, no son las multinacionales. Por eso, este 2 de abril, vamos a estar con la muchachada que fue la combatiente permanente contra el imperio, pero también vamos a estar por la pelea, por la recuperación de las riquezas que pasan por el río Paraná, porque si no controlamos vamos a ser cada vez más pobres, más desiguales y va a haber más violencia. Aquel 2 de abril de 1982 nosotros estábamos haciendo algo que tenía como síntesis 3 verbos que aparecían en una palabra, de la jerga de aquel momento y que se decía colimba, corra limpia barra, colimba, el servicio militar obligatorio, aquello que nosotros decíamos que era el servilismo militar obligatorio, porque ese ejército no tenía nada que ver con San Martín, tenía que ver con el ejército de Roca, con el ejército asesino, torturador, lo que había pasado a partir de 1930, lo que había pasado a partir de 1955 con la tortura a los obreros peronistas. Lo cierto es que en medio de eso se va a combatir con fusiles automáticos livianos de la década del 50, nada menos. Y mientras nosotros estábamos haciendo ese servicio militar, siempre cuento esto y se lo cuento a la privada cuando nos invitan a las escuelas, fuimos a hacer práctica de tiro, en tiro federal en la zona norte de la ciudad de Rosario, y cuando volvíamos la gente exultante porque se habían recuperado las Malvinas. Y nos saludaban con banderitas de plástico,
celeste y blanca de plásticos, con un mástil de un plástico blanco, y nos lo regalaban. Era bravo el tema, porque cuando vos leías una pequeña impresión que tenía la banderita, decía Made in Hong Kong. Y había algo allí que no cerraba. La bandera argentina que celebraba la recuperación de las Malvinas de plástico estaba hecha en Hong Kong. Ni siquiera era nuestra la bandera argentina que celebraba la supuesta victoria contra los ingleses. 39 años después, acá estamos de nuevo. Continuidad de aquella historia que les conté del siglo XIX. Malvinas fue el antecedente de la Guerra del Paraná, porque quedarse con el negocio de las riquezas que pasan por el Paraná es quedarse con gran parte de la Argentina. Por eso la Argentina está cada vez más pobre, porque la mayoría de sus riquezas está en manos extranjeras. Este 2 de abril, junto al necesario recuerdo y abrazo con los verdaderos combatientes contra el imperio, estemos con la conciencia sabiendo que podemos empezar a terminar con la pobreza si somos capaces de recuperar la riqueza, de recuperar el río Paraná para su verdadero propietario, que es el pueblo argentino. Gente, que la pase muy bien. Gracias por todo. Y que no este 2 de abril empecemos por lo menos de sacarnos de la cabeza la manera de hacernos mirar la Argentina siempre desde afuera, de mirar Santa Fe y Rosario siempre desde afuera y no desde adentro de lo que pasa, de lo que somos capaces de producir y defenderlo. Conocer para amar, amar para defender, desde nuestras necesidades, de lo cercano a lo lejano. Muchas gracias por todo.